Estamos en el marco de estos talleres que estamos desarrollando desde el compromiso socialista. La idea es poder discutir un poco, digamos, distintos temas, con la idea de también poder elaborar y profundizar un poco algunas de las líneas programáticas. Y bueno, ya, como saben, ya han habido otros temas. En particular, el día de hoy vamos a desarrollar sobre el tema de educación, qué educación tenemos y qué educación necesitamos, qué educación para qué país. Y en ese marco invitamos a dos compañeras, militantes sociales, ambas, sindicales también. Por un lado está la profesora Alma Bolón, quien es docente universitaria, y también Danae Sartú, maestra y profesora de formación docente también. Así que en ese orden vamos a hacer un poco las exposiciones. La idea es tener unos 15 o 20 minutos, tener cierta tolerancia con eso, y después también sobre el final de las exposiciones poder dejar un espacio para consultas, cualquier duda y también planteos que se quieran hacer, obviamente. Va a estar el micrófono abierto. Así que comenzamos con Alma y después seguimos hacia este lado. Bien, buenas noches a todos. Primero que nada agradezco la invitación de Amelia y de los compañeros de la agrupación, y le agradezco tanto más que este es un local también partidario y que yo hace casi 40 años que no tengo ninguna afiliación política estable, constante. Entonces esto me parece tanto más creo que tengo que agradecer la idea de invitarme a mí. Entonces, ¿qué educación para qué país? Ese es un poco ese el título de esta actividad de hoy. Y lo que voy a hacer yo, ¿se oye? Sí, ¿se oye? Lo que voy a hacer yo es dar algunas vueltas sin alejarme demasiado de las palabras del título, ¿no? Por ejemplo, de educación, ¿no? De dar alguna vuelta en torno a esta palabra, porque la verdad es que cuando lo vi me llamó un poco la atención que estudié educación, y ahora tú, Valeria, seguías nombrando el título como había sido planteado, educación, porque lo que me llamó la atención a mí es que no estuviera enseñanza, ¿no? Me parece que ahí, cuando uno ve la palabra educación, que conviene quizás ponerla ahí en discusión con el otro concepto cercano, que es el concepto de enseñanza. Y me parece que puede valer la pena también mantener la distinción entre enseñanza y educación. ¿Cómo distinguirlas? ¿No? Es una distinción conceptual, teórica, arbitraria, podría ser quizás al revés, pero me parece que quizás convenga mantener la idea de educación para todas aquellas actividades en las que uno se educa sin que necesariamente tengan como cometido la educación. Por ejemplo, si uno escucha, no sé, Radio Babel, se va a educar porque va a estar, no sé, Numa Morales explicando lo que es una chamarrita. Entonces ahí uno se educa sobre lo que es una chamarrita, o se educa escuchando diferentes músicas del mundo, escuchando la Radio Babel, la emisora Babel, o se educa si va al cine y ve una película sobre Irán, o se educa si va a escuchar un concierto de rock, no sé, cualquier cosa. Uno está en situación de educarse de muchas maneras, en muchos lugares, a lo largo de la vida. Pero me parece que la diferencia entre la educación y la enseñanza es que ninguna de esas otras instituciones que acabo de nombrar, ya sea la emisora Babel, o ya sea una película o un concierto, tienen por cometido el educar, tienen otros cometidos, y la educación, si la realizan, es un poco por añadidura, aunque puedan estar muy
preocupados por educar, y por eso Radio Babel llama a Numa o llama a los diferentes músicos o musicólogos para que expliquen sobre los diferentes estilos y músicas que existen en el mundo y en el Río de la Plata y en Uruguay, aparte de que haya una preocupación pedagógica, educativa, no es el cometido principal de Radio Babel, de la emisora Babel, educarnos. Mientras que, y ahí voy para el otro, que son las instituciones de enseñanza, me parece que las instituciones de enseñanza tienen como único sentido el enseñar, que lo que hace que una institución de enseñanza sea institución de enseñanza es que toda ella esté organizada en torno al enseñar. Y dado que justamente las invitadas éramos Danae y yo, que participamos en instituciones de enseñanza, ¿no?, que trabajamos en instituciones de enseñanza, me llamó un poco la atención que la palabra que estuviera en el título fuera educación, porque también me parece, no sé si fue ahora el caso, capaz que hablo sin micrófono, ¿no? Porque, ¿no? ¿Eh? Ah, bueno, no, porque pensé que sonaba mejor, capaz que alejándome. Entonces me parecía que quizás fuera solo un desliz de educación, enseñanza, pero que hay cierta especie de confusión, de borramiento de los límites entre enseñanza y educación, porque lo propio de las instituciones de educación, justamente, por eso que decía antes, que no tienen como cometido educar, tienen otros cometidos y educan por añadidura, y ese añadido, bienvenido sea, y cuanto mejor obviamente, pero por ese mismo carácter son abiertas, ¿no? Tienen hay una condición de apertura en esas otras instituciones y su labor educativa, mientras que las instituciones de enseñanza, que se define que su sentido es el enseñar, que no pueden tener otra calificación u otra definición que lo que hace que una institución de enseñanza sea una institución de enseñanza es que enseña, ¿verdad? Esa definición absolutamente tautológica o aparentemente tautológica o perogrullada, como lo quieran llamar, pero que hace que la institución se cierre y que ese cierre, esa clausura de la institución sobre sí, sea necesaria, sea casi que imprescindible, porque si de lo que se trata es de enseñar, de cumplir con ese cometido propio de la institución de enseñanza, que es el enseñar, y si el enseñar pasa por una relación con el conocimiento, es imprescindible suspender el afuera, suspender los requerimientos del afuera, las ansiedades del afuera, suspenderlo para poder justamente pensar ese afuera, porque si ese afuera está todo el tiempo invadiéndonos, requiriéndonos, no se lo puede pensar, porque estamos demasiado confundidos con esas demandas y requerimientos que vienen de afuera. Entonces, si la enseñanza es conocimiento y si el conocimiento necesariamente pasa por la reflexión, porque no hay otra manera, no hay posibilidad de transfusión de conocimiento, tiene que haber reflexión, entonces tiene que haber distancia y tiene que haber cerramiento de la institución sobre sí para que ese cerramiento es lo que permite pensar lo que está afuera. Ahora bien, esos dos requisitos que para mí hacen que pueda haber institución de enseñanza, que son el cerramiento, la clausura sobre sí y la distancia, son todo el tiempo puestos en tela de juicio, son criticados, no son criticados y más que criticados, son condenados, ¿no? Por ejemplo, es un lugar común hablar del autismo de la universidad, o hablar de que la escuela o el liceo está muy alejado de lo que es la sociedad o de lo que son los intereses de la sociedad, o de que no responden a los requerimientos de la sociedad. Bueno, cuando se está diciendo eso, ya sea del liceo, ya sea de la escuela o de la universidad, a lo que se está apuntando justamente es a eso
quizás bueno de la universidad y de la escuela, que es una distancia necesaria, una suspensión del afuera para poder pensarlo. Porque en realidad el problema que tenemos es exactamente lo opuesto. El problema que tenemos es que hay demasiado afuera, adentro, hay demasiadas demandas y urgencias y requerimientos del afuera dentro de las instituciones escolares, desde la universidad, de la escuela, como para poder cumplir con el cometido de enseñar y de estudiar con cabalidad. Entonces, me parece que conviene mantener la distinción entre educación y enseñanza, conservando la denominación enseñanza para todo aquello que sea institución que tiene como cometido, que tiene su sentido en el enseñar, y que ahí viene lo que les decía recién, estos dos requerimientos que van junto con ese cometido, que es la distancia y la clausura. Esta especie de flu, de borramiento de la frontera entre educación y enseñanza, en los usos que a veces se hace educación y enseñanza, me parece que también tiene que ver con otro par de términos que también se confunden y que uno tiende a desplazar al otro, si no es que ya lo desplazó totalmente, que es el aprendizaje y el estudio, ¿no? Antes se hablaba de estudiar, los estudiantes estudiaban y se iba a las instituciones de enseñanza a estudiar, y se llamaban estudiantes los que iban ahí, y ahora todo se ha convertido en aprendizaje, lo que es bien problemático, porque el aprendizaje es un modo de estudio, es un modo de aprender, ¿no? El aprendizaje tradicionalmente es un modo de aprender en el cual justamente se prescinde de lo escrito, ¿no? Del libro, de la escritura, y se aprende por observación, imitación, en presencia de alguien que va guiando, cosa que es lo que el libro y la escritura, ya sea la lectura y la escritura, permiten que no estén, ¿no? Permiten establecer la distancia. Bien, entonces, esto es en cuanto al primer término, educación. Después, en nuestro título, ¿no? De ¿qué educación para qué país? Me gustaría detenerme en el para, ¿no? En este para que sugiere, ¿no? Que la educación tiene un cometido, una misión, una función que le es externa y que se puede discutir. Puede ser esta, puede ser esta otra, pero se puede dejar otra, o puede ser esta otra. Me parece que se puede entender así el para, ¿no? Casi que desde un punto de vista funcional, de cuál sería la función, para qué es, ¿no? Como este tornillo o esta pieza, ¿para qué es? Una especie de análisis funcional. Pero también se lo puede entender para como, bueno, ¿para dónde? No para qué sirve, sino para dónde o cuál es el sentido. Por lo que yo venía diciendo, lo que defiendo es esta idea de la enseñanza para la enseñanza, ¿no? Y repito, no es, a pesar de su forma tautológica redundante, no es tautológica, porque justamente me parece que decir que la enseñanza es para la enseñanza, que el sentido de la enseñanza es la enseñanza, es decir, el estudio, me parece que eso la saca, el pensar la enseñanza de cuestiones que son funcionales, que tienen que ver con la cierta instrumentalidad, con cierta instrumentación, instrumentalidad. Y también me parece que centrar la enseñanza en la enseñanza, no la enseñanza es para enseñar, no inhabilita, sino que todo lo contrario, permite, pero sin que eso sea el cometido que viene en primer lugar, no inhabilita para nada los efectos de emancipación que puedan tener, que pueda producir la enseñanza. Pero me parece que si hay efectos de emancipación a
partir de la enseñanza o por la práctica del estudio y de enseñar, por eso que sucede cuando se estudia y cuando se aprende, me parece que si hay efectos de emancipación son siempre por añadidura, que se producen siempre y cuando no. Si se producen es porque hay una situación de estudio, es decir, de revisión, de puesta en tela de juicio, de volver a pensar, de establecer distancias, de reflexión, con una tradición que enseña, que transmite, ¿verdad? Una tradición que se transmite a través del tiempo bajo forma de enunciados, de disciplinas, y que son puestas ahí en discusión. Entonces, si eso se cumple, puede que se produzca algún vislumbre de emancipación. Pero me parece, entonces, ¿qué separa del título? Yo lo volvería, ¿no? La enseñanza es para enseñar, ¿no? Si tuviera que hacerlo como una especie de consigna. Porque, ¿cuál sería, no? Si una enseñanza cuyo sentido no sea enseñar, ¿no? ¿Cuál sería una enseñanza cuyo sentido fundamental no fuera diferente al enseñar? Me parece que nosotros tenemos ejemplos de eso, ¿no? Tenemos ejemplos de enseñanza cuyo cometido no es enseñar. Por ejemplo, no sé si decirlo de enseñanza así globalmente, globalizando, totalizando, pero sí tenemos como signos o síntomas de cuestiones que pasan y uno dice, bueno, acá la enseñanza no está para enseñar, sino que está, por ejemplo, en función de intereses electorales. Entonces voy a poner dos ejemplos de esto, ¿no? En que uno dice, acá la enseñanza no está para enseñar, sino que está en función de un interés electoral, en primera instancia, ¿no? A ese interés electoral se le pueden sumar otros. Pero voy a poner el ejemplo de la Universidad de la Educación, ¿no? El proyecto de la Universidad de la Educación, ese proyecto de Universidad de la Educación, que es una especie de muerto viviente, de zombie que vuelve, ¿no? Y que me parece que, aunque ahora parece que se fue porque no hubo los votos, me parece que como tiene ese carácter un poco de zombie o espectral, que va a volver, ¿no? Porque va a volver. Entonces me parece que no hay que dejar de hablar del proyecto de la Universidad de la Educación, por más que ahora en lo inmediato haya zozobrado el proyecto del gobierno. Entonces, el proyecto de la Universidad de la Educación me parece que es un ejemplo de una educación que no es de una enseñanza que no es para enseñar, de una enseñanza que no es para enseñar, sino de una enseñanza que está ahí puesta para cumplir o para pretender sacar algún rédito electoral, ¿no? Creo que tan es así, ¿no? Creo que tan es así que hasta el propio Partido Colorado lo vio, y a pesar de que el Partido Colorado podía estar totalmente de acuerdo con el proyecto de universidad de la educación que estaba presentando el Frente Amplio, el último que presentó, que era un proyecto en el que ya se habían cercenado hasta los últimos atisbos de autonomía o de cogobierno, ¿no? Ya el Frente Amplio estaba dispuesto a renunciar hasta los últimos atisbos de cogobierno y de autonomía en aras de que saliera la universidad, de conseguir los votos en el Parlamento para que saliera la Universidad de la Educación. Y tan claro era que tenía un propósito el inmediato electoral, que hasta el Partido Colorado se dio el lujo de decirles no les votamos eso porque no estamos de acuerdo con que no haya cogobierno, ¿no? Entonces, les patearon el tablero electoral, no sé si les patearon el tablero, les hicieron lo posible para impedir que recogieran votos por ese lado. Entonces ahí sí hay un ejemplo de una enseñanza que no está para enseñar, sino que está para lo electoral, ¿no? Y acá voy a decir algo que más contemporáneo,
de lo cual quizás después Danae pueda agregar, o Carlos Hipogrosso también puedan decir algo, que es los concursos, lo que está sucediendo en formación docente, el llamado concurso que está transcurriendo en este momento, ¿no? Empezaron a armarse estos concursos. ¿Cuál es el sentido de estos concursos? El sentido es, creo que por primera vez en la historia de formación docente, por lo menos de formación docente del IPA y los CERPs y no lo que es magisterio, creo que es la primera vez que se hacen concursos para materias específicas, ¿no? Para materias que no son las materias generales. Creo que no ha habido hasta desde nunca, ¿no? Desde la época anterior a la dictadura, en que el IPA fue fundado por Gromponi, que Gromponi contrataba a los profesores según su propio criterio, este sí, este no, este sí, este no. Desde esa época hasta durante la dictadura y después de la dictadura, no había habido concursos para las materias específicas. Las materias específicas son aquellas que estudia el que va a ser profesor de idioma español. Bueno, lo específico es estudiar gramática, lingüística, latín, literatura, ¿no? Además de las materias generales que son las de psicología, sociología, educación, filosofía de la educación. Entonces, no había habido concursos en las materias generales y no había habido en las específicas, en las que hacen que un profesor de idioma español sea profesor de idioma español y no sea profesor no sé, de química. Ahí nunca en la historia del IPA había habido concursos, y era algo que se hacía sentir, ¿verdad? Se hacía sentir de múltiples maneras. Entre ellas, una de las maneras en las que se hacía sentir era que el cuerpo docente se constituía casi que a partir de que fuera más resistente, ¿no? Que aguantara más condiciones de trabajo muy inestables, muy precarias. Bien, ahora se llama concurso y uno de las bases de ese concurso, se llamaba concursos, y dice, pero esto es va en contra de la idea de lo que uno piensa que son los concursos, o que tienen que ser los concursos en el ámbito de la enseñanza. Es decir, para acceder a un cargo en el ámbito de la enseñanza, los concursos tienen que ser abiertos, ¿no? Tiene que poder presentarse todo aquel que considere que está en condiciones de concursar. Estos concursos son cerrados a quienes han estado trabajando en el IPA, cerrados a quienes han estado dictando la materia para la cual se van a inscribir. En fin, va en contra de lo que es un concurso y de lo que es la universidad, ¿no? Es decir, con la posibilidad justamente de abrirse a lo que está en otros lados. Aparte de esas restricciones en el reglamento, también llama la atención los plazos, porque se llamó, no sé, hace poco que se hicieron públicos los llamados, y para presentar los proyectos hay muy poco plazo, es decir, que el que se presente va a tener que hacer su proyecto, que elaborar su proyecto en muy poco tiempo. No son los plazos que se suelen manejar para la preparación de un concurso. Más otros detalles en los que no voy a entrar, que tienen que ver con en cada una de las materias, los detalles que no hacen a la calidad de un concurso. Entonces uno ahí dice, bueno, acá no se está esto no es una enseñanza que está al servicio de enseñar, sino que es una enseñanza que está también al servicio de algo electoral, porque esto no es algo que suceda en contra de la voluntad de los docentes, no es algo que o al menos no es algo que esté sucediendo en contra de la voluntad de la mayoría de los docentes. Entonces, acá hay algo que es enseñar, no una enseñanza que no es para enseñar, sino que es una enseñanza que es para cumplir con cometidos electorales, y quizás con cometidos más a largo plazo, que van más allá de lo electoral, porque
por lo que decía antes, como el proyecto de universidad pedagógica es un espectro que vuelve y que en algún momento se va a transformar en institución, bueno, lo que va a encontrar que es, y bueno, ya un cuerpo docente supuestamente universitario ya constituido, ¿de qué manera? Y a través de estos concursos que son tan discutibles. Y acá uno dice, bueno, acá se está cumpliendo, ¿no? Porque es una enseñanza que no está al servicio de enseñar, sino de intereses electorales del partido que está gobernando, pero además uno piensa, además hay algo más de fondo, ¿no? Porque aunque los colorados se hayan dado el lujo de decirles que no al Frente Amplio con este proyecto, todos sabemos, me parece, que tanto que los partidos, los grandes partidos que ha habido acá, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, han sido partidos ¿cómo decirlo? Fundamentalmente enemigos de la universidad, ¿no? Cualquiera de esos tres partidos han sido partidos fundamentalmente enemigos de la Universidad de la República y que cada uno de esos partidos por su lado, o los tres juntos, han estado siempre favoreciendo todo lo que pudiera haber alrededor de la Universidad de la República, pero no para que creciera el conocimiento y si hubiera una expansión del mundo universitario, del mundo del conocimiento, sino nada más que para retasear y intentar relativizar el lugar de la Universidad de la República. Eso fue clarísimo con el impulso que se les dio desde finales de la dictadura, pero de ahí en adelante todos los partidos, incluido el Frente Amplio, las universidades privadas, ¿no? Que tuvieron en cierta forma carta blanca acá formalmente no tuvieron carta blanca porque hay un consejo consultivo un consejo consultivo por el cual ante el cual se presentan las instituciones, pero privadas. Pero en los hechos, como la idea que hay, ¿verdad?, es de que cuantas más universidades, sean estas privadas o sean como sean, cuantas más universidades mejor, bueno, las universidades privadas han florecido en Uruguay gracias a los tres partidos que ha habido acá en los gobiernos sucesivos. También han florecido las universidades estatales con el Comunitec, ¿no?, que estaban, que justamente no responden a las formas de cogobierno y de autonomía. Me parece en ese sentido que bastante sintomático lo que pasó en esta última rendición de cuentas, ¿no? Y lo que le pasó a la Universidad de la República, y en particular al ex rector, a Marcarián, a quien yo tengo, le hago muchas críticas, ¿verdad? Porque pienso que cuando fue elegido rector, lo fue en base a una serie de expectativas con las que no cumplió, y eso a mí me hizo que tomara distancia de Marcarián, a pesar de que no considero que sea lo mismo que Arín, pero creo que Marcarián no cumplió con las expectativas a que por lo menos yo había depositado en él. Bueno, a pesar de eso, ¿no?, a pesar de que Marcarián pueda, al menos para mí, y creo que para otros también, no cumplido con esas expectativas, a pesar de eso yo creo que el grado de inaceptabilidad de la Universidad de la República para el Poder Ejecutivo, para el gobierno, los diferentes gobiernos, es tal que la Universidad de la República, a través de la persona o Marcarián, la Universidad de la República, fueron castigados con el 0 peso, ¿no? Es verdad que se le dio muy poco dinero, no se llegó al 6%, todo eso lo sabemos, pero sin embargo hubo una especie de gesto de darle un poquito de dinero a todo el mundo, a todos los otros sistemas, hasta la propia NEP, la UTEC, todos sacaron una mínima tajada. Esta fue la única institución a la que 0 peso de crecimiento en el presupuesto, la Universidad de la República, a pesar de que Marcarián no fue un opositor cerril al gobierno del Frente Amplio. Sí
tuvo posturas de cierta independencia, pero estuvo lejos de ser un gran opositor. Y sin embargo, ni ese mínimo grado de autonomía que ejerció Markarián fue aceptado y hubo castigo. Entonces, vuelvo al razonamiento. Lo que estaba tratando de mostrar, de argumentar, era que tradicionalmente en Uruguay todos los partidos políticos que han estado en el gobierno han tenido como enemigo a la Universidad de la República, y que la manera que han encontrado de sofocarla, de apretarla, además de la cuestión presupuestal directa, ha sido crear otras instituciones que van a estar a la par, que después va a estar la opinión de la Universidad de la República y la opinión de la UTEC, como si fuera lo mismo, o la opinión de la Universidad de la República y la opinión de la Católica, como si fuera lo mismo, o la opinión de la Universidad de la República y la opinión de la Universidad de la Pedagogía, de la pedagógica, ¿no? Esta, la de la educación, como si fuera lo mismo. Entonces ahí es donde se vuelven importantes los concursos de los que yo estaba hablando, ¿no? Porque cuando la enseñanza no es para la enseñanza, sino que está en función, ya sea de cuestiones electorales o de cuestiones políticas más de fondo, como es la incapacidad de cualquier gobierno, por lo pronto en Uruguay, de tener instituciones que, así sea poco, pero en algún momento, cada tanto, ponen en tela de juicio, cuestionan, critican lo que hacen, el estado de cosas. Me parece que ahí la manera en que se dan los concursos se vuelve a darle algo fundamental. Y le enseño, yo decía que estos ejemplos, ¿no? Lo de la Universidad de la Educación o la manera en que se están planteando los concursos en formación docente, son como dos ejemplos o síntomas de esta enseñanza al servicio de lo electoral. Pero también decía yo, esta enseñanza al servicio de lo electoral se articula con proyectos mucho mayores, que van mucho más allá del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, de Mexique, proyectos que son de mucho mayor calado y que trascienden lo local e inmediato, y que tienen que ver con una enseñanza que está siendo tomada por una lógica, que es la lógica del capital, que está ahí, que está prendida, está presa por esa lógica que es la lógica del capital, que es la lógica de una circulación de dinero que pasa por la mercancía, el dinero, la mercancía, el dinero, esa circulación, esa transformación constante que hace a la circulación del capital, y que va mucho más allá también de las mercantilizaciones en el sentido estricto y literal que puede haber en el mundo de la enseñanza, y que va más allá de eso, y que capaz que seguramente van a hablar de la presencia de las fundaciones o de la presencia de, Telefónica, de IPA, ¿no? Los planes de estudio en los que participa Telefónica. Pero no me iba a referir a eso yo ahora. A lo que me iba a referir en esta cuestión más de fondo de la mercantilización tiene que ver con la intronización, del número como concepto fundamental y decisivo en la enseñanza, la numerización, la cuantificación así excesiva y a rajatabla de todo. Y ahí también, cuando en la medida en que la enseñanza perdió su sentido de enseñar y quedó atrapada en la lógica del capital y de la lógica cuantitativa y del número, bueno, ahí empiezan a tener también un gran protagonismo acontecimientos como, y son solo síntomas, son solo signos, solo síntomas, pero me parece que son síntomas muy elocuentes, acontecimientos como lo que ha pasado aquí en Uruguay, y que no solo sucedió en Uruguay, como que son los títulos truchos, ¿no? Lo que pasó con Sendik, de arrogarse, de atribuirse títulos
títulos universitarios que no tienen, o lo que pasa con Rodrigo Arín, con el actual rector, ¿no? Me parece importante no soslayarlos como síntomas, porque lo que más me parece que es sorprendente de estos casos es que, contrariamente a lo que sucedía antes, que había gente que se apoderaba del título, que hacía había usurpación de títulos, ¿no? Gente que no había terminado la carrera, que ni siquiera había empezado, y usaba un título, pero ahí el uso del título era para ejercer un oficio o una profesión. Había una especie de cosa práctica, ¿no? No soy abogado, pero digo que soy abogado y bueno, y cobro trabajo como abogado. Había algo práctico. Acá, en la cuestión de los títulos, tanto del caso de Sendik como el caso de Arín, no es práctico, porque a los efectos de ser ni presidente, ni vicepresidente, ni diputado, no tiene ningún sentido, ni rector tampoco en sentido estricto, tener el título o no tener el título. Entonces, esa atribución de títulos que no se tienen, me parece que lo de lo que está hablando es del lugar que pasó a tener el título y de ese lugar de un bien preciado que hay que tener y que está totalmente disociado ya del conocimiento. ¿Por qué me detengo en esto? Porque me parece que son síntomas de que la enseñanza, atrapada por esa lógica del capital, divorciada de su cometido de enseñar, en lo que se convierte es una especie de dispensadora de títulos, ¿no? De fábrica dispensadora de títulos. Y el que no lo tiene puede sentirse en evidencia señalado, entonces, bueno, se lo autoadjudica. Y entonces, las autoadjudicaciones de título como algo que hay que tener, porque eso es la enseñanza hoy, ser dispensador de títulos, y luego la otra manifestación numérica es la cuestión, el énfasis, el énfasis, más que énfasis, el protagonismo que tiene la cuestión de los egresos, ¿no? El tema de los egresos, el tema de la matrícula, el tema del egreso, como temas que quedan como disociados de la enseñanza, en que empiezan a tener un sentido por sí mismos, como si hubiera un sentido en los números, ¿no? Por más que después se diga, no, enseñanza de calidad o democratización, enseñanza de calidad, pero no importa, lo de calidad es casi que un tic, lo que importa es el protagonismo que toman los números. Y no digo de para acá para no seguir abusando, pero también dentro de esto está el protagonismo que tienen las evaluaciones, ¿no? Que es también volver a lo numérico, ¿no? Entonces, ya sea el tema de la matrícula, el egreso y la evaluación como síntomas de una enseñanza que dejó de tener como sentido propio el enseñar y es una enseñanza que quedó en esa circulación capitalista en la que lo que juegan son los números, los que deciden son los números. Disculpe acá.